Hola, soy Mitchell Z y esta vez les hablaré de los hombres sombra o Shadow People. Cada vez son más las personas que aseguran haber visto a los llamados hombres sombra o en inglés, Shadow People. Que son, como su nombre lo indica, sombras que por lo general se aparecen en los dormitorios de la vivienda o en una calle cualquiera, generalmente de noche. No confundir este término con aquellos supuestos seres llamados incubus que atacan a las mujeres o sucubos que atacan a los hombres, pues estos últimos suelen ser agresivos y atacar a las personas por lo general mientras estas duermes. Según testimonios de personas que han sido víctimas de estos espectros, los ataques por lo general suelen tener una connotación sexual. El caso de los hombres sombra o los Shadow People es distinto. En la mayoría de casos, estos no suelen atacar a las personas, simplemente se quedan parados allí, tal vez al pie de la cama, o a veces caminan pero sin atacar a las personas, aunque sí, desde luego, asustarlas. No obstante, son pocos los testimonios de personas que aseguren que hayan tenido algún tipo de contacto o comunicación con estos seres, simplemente se dicen que los ven y que les da pavor este tipo de encuentros. Para mayores detalles, los testimonios nos hablan de sombras sumamente oscuras, es más, se dice que la luz no puede aclararlas. Asimismo, estas sombras dejan entrever una figura o silueta humana, por lo general dan la sensación de que son hombres, son figuras altas y grandes y de ojos rojos en unos casos, y en otros amarillos. En este caso son muchas las teorías en el terreno de lo paranormal que tratan de explicar el origen de estos seres. Se habla desde entes como pueden ser los típicos fantasmas o espíritus que pueden vagar por una vivienda o por una calle, y que se manifiestan como una sombra. Sin embargo, otros creen que puede tratarse de seres de otras dimensiones, e incluso, algunos señalan que son algún tipo de manifestación extraterrestre. Los hombres del sombrero. Esta es una versión algo distinta de los llamados hombres sombras. Se trata de los hombres del sombrero o Hatman en inglés, esto porque si bien tienen las características de los típicos hombres sombra, la diferencia es que estos suelen llevar un sombrero antiguo, de copa, además de una capa. Estos tampoco son peligrosos, salvo el terror que puede producir encontrarse con uno de ellos, por supuesto. Algunos señalan que son sumamente altos, que incluso, cuando se les ve en una habitación, se les ve encorvados pues su cabeza suele llegar hasta el techo. Otros testimonios aseguran haberles visto el rostro, u otras características de su cuerpo, los mismos que aseguran tienen apariencia de cadáveres. En este caso, y tal como sucede con el tema de los hombres sombra o Shadow People, las teorías sobre este ser son muchas y están relacionadas a figuras espirituales, demonios, seres extraterrestres o personas de otras dimensiones. Evidentemente todo esto solo se puede discutir en el terreno de lo místico y lo paranormal, y no hay manera de probar o no la existencia de estos seres. Sin embargo, los testimonios de personas que aseguran haberse topado con estas extrañas entidades son muchos y muy populares. Avistamientos de sombras en la actualidad. Entre las propiedades más descritas es que son sombras semitraslúcidas que poseen cierto grado de pensamiento y la luz no las atraviesa, por ello tienen algo de densidad. En la mayoría de los casos tienen forma humana, y otras simplemente sin piel. Están más presentes en lugares donde se han realizado rituales satánicos o de magia negra. Estas sombras no tienen un tamaño estándar, reportes dicen que tienen 1,80 m a 2,10 m, también pueden ser pequeños como el tamaño de un niño. Historias de apariciones de sombras. El sombrerero, como se le conoce a esta entidad en el medio de la parapsicología, es un fenómeno en el cual los testigos reportan ver una entidad de sombras vestida con un sombrero antiguo. Al parecer se trata de dos entidades, una que tiene sombrero de detective y otra que tiene un sombrero de copa. Este último es el más aterrador. El primero, el que tiene un sombrero de detective, solo se le ve de pie, este puede simplemente desvanecerse hasta que el testigo no lo ve más, y no tiene una reacción aparente ante la gente. Por ejemplo, muchas personas han reportado haberse topado con esta entidad que no hace nada absolutamente por segundos o minutos, entonces se mueve un poco y solo se desvanece. El segundo sombrerero, el que tiene un sombrero de copa, se dice que es una entidad distinta y muchas veces los testigos reportan sentir un temor absoluto al ver a esta entidad. Muchos han portado que esta entidad se alimenta de su terror y no se desvanece, simplemente se retira caminando como lo haría cualquier persona. Algunos rasgos de esta entidad es tener los ojos rojos o amarillos, incluso llega a parpadear. La explicación que recibimos de los escépticos y la ciencia convencional por lo general son personas que nunca han experimentado este fenómeno, dicen que es producto de la imaginación humana activa.
Nuestra mente juega trucos en nosotros, nuestros ojos perciben por fracciones de segundos ilusiones, sombras causadas por el paso de faros de automóviles. La pareidolia. Sin duda existirán casos donde la pareidolia es la respuesta más acertada, pero ¿se puede explicar todos los casos, desde el enfoque de las pareidolías? Otra explicación es los fantasmas. Para llamar a estos fantasmas exige primero saber la definición de lo que entendamos como fantasma. Pero en casi cualquier definición la gente sombra son algo diferente a los fantasmas. Considerando que las apariciones de fantasmas son casi siempre una niebla blanca, vapor o tiene una forma humana con ropa, los seres sombra son a menudo una forma humana pero oscuras, los detalles de su aspecto carecen. El detalle más importante que se ha observado es que sus ojos son rojos brillantes. Otra explicación que se puede dar es que son demonios o espíritus u otras entidades. El rostro oscuro y sentimientos malévolos que suelen asociarse a estas criaturas ha llevado a unos investigadores a especular que pueden tener una naturaleza demoníaca. Si ellos son demonios, tenemos que preguntarnos cuál es su propósito o la intención está dejarse ver. ¿Es solo para asustar? Otras posibles explicaciones al fenómeno. Alucinaciones. Provocadas por consumo de drogas o efectos secundarios de la medicación y la interacción de agentes externos en el cuerpo humano. Ilusiones. Cuando una persona estimula el lóbulo tempoparietal, imágenes observadas desde una zona periférica de la visión. Mirar de reojo. Pareidolia. Una condición en la cual el cerebro interpreta incorrectamente los patrones al azar de la luz, sombra o textura como lo que sucede en las caras. Hipnagogía. También conocido como estado de vigilia, una condición fisiológica en la cual una persona está entre despierto y sueño. Sucede que en un estado de ensueño las personas pueden ser conscientes e inconscientes de su entorno, es en el último caso donde las personas pueden percibir imágenes del subconsciente. Es entonces donde perciben luces o sombras que se mueven alrededor. La existencia de estas entidades han sido relacionadas con la religión, metafísica, parapsicología, criptozoología, demología y ocultismo. Esto propone que los hombres sombra son creados por eventos de extremas emociones, traumas físicos, estrés emocional. Se cree también que han sido llamados por medio de la magia negra y rituales de ocultismo. Finalmente se especula que estas criaturas son de otra dimensión y ocasionalmente visitan la nuestra. Existen hipótesis que son criaturas de dos dimensiones relacionadas con los extraterrestres grises o reptiloides. Les dejo un vídeo que encontré en YouTube, véanlo y me dicen qué opinan.